Pensaban que sería solo otra patrulla de rutina. Otro día más afirmando la libertad de navegación. 24 de abril de 2025. El USS William Lawrence, un destructor de misiles guiados, avanzaba en silencio, cortando las aguas tensas del estrecho de Taiwán. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de azul. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado, pero en el aire había algo más, algo invisible, y sin embargo, imposible de ignorar. Tensión, tanta que parecía crujir en el casco del barco. Y entonces, China rompió el silencio. No con disparos, no con interceptaciones, con algo mucho más calculado: propaganda. Desde Pekín, el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación emitió un comunicado oficial. Una traducción libre de su mensaje decía todo lo que necesitaban que el mundo oyera. Sabemos que estás aquí, y no estamos contentos. No fue una simple nota. Fue una operación mediática completa. China anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas para rastrear y advertir al destructor estadounidense. Actualizaciones en vivo comenzaron a inundar las redes estatales. Capturas de radar se filtraron. Fotografías de satélite se publicaron. Todo construido con un solo propósito: enviar un mensaje brutalmente claro. No eres bienvenido aquí. ¿Y cómo respondió Estados Unidos? No con amenazas, no con comunicados altisonantes, no con tweets ni conferencias de prensa apresuradas. Respondieron con el silencio. El USS William Lawrence no desvió su curso ni un solo grado, no cambió su velocidad, no encendió sus armas, simplemente siguió adelante. Porque lo que China etiquetó como una provocación peligrosa, la Marina de los Estados Unidos lo llama con otra palabra simple: rutina. Pero lo que ese martes parecía ser solo otra operación más, estaba a punto de convertirse en algo que nadie olvidaría. Porque ese destructor no navegaba solo por protocolo, se adentraba, de forma directa, en aguas disputadas que Pekín reclama como suyas. Cada metro recorrido era una apuesta, un movimiento que, en un solo instante, podía escalar de demostración de fuerza a enfrentamiento real. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué fue lo que realmente pasó ahí afuera? ¿Un simple roce militar? ¿Un disparo de advertencia encubierto? ¿O algo mucho más peligroso? Porque más allá de los titulares inflamados, más allá de los comunicados fríos y diplomáticos, se estaba librando un juego de gato y misil. Un juego donde un solo parpadeo puede costarlo todo. Y ese día, alguien parpadeó. Pero no fue el Lawrence. Mientras los medios en Pekín gritaban sobre invasión ilegal y provocaciones intolerables, el destructor estadounidense se mantuvo firme. Ni un desvío, ni una aceleración, ni un cambio de rumbo. Solo un corte preciso y constante a través del estrecho de Taiwán, navegando exactamente donde el derecho internacional dice que debe estar. Frío, calculado, imparable. El mensaje era silencioso, pero contundente. No pedimos permiso. Para la Marina de Estados Unidos, esto no era una provocación, no era una amenaza, era simplemente martes. Las operaciones de libertad de navegación, o FONOPS, como se les conoce, no son exhibiciones teatrales, son maniobras meticulosamente planificadas, diseñadas para trazar líneas invisibles en el mar y desafiar a cualquiera que se atreva a cruzarlas. El mar de China Meridional, el estrecho de Taiwán. Cada paso ha sido calculado, cada cruce, una afirmación. Aquí pasa la ley internacional. Y nunca, nunca lo hacen solos. Mientras el Lawrence surcaba las aguas de este a oeste, no buscaba llamar la atención, pero tampoco hacía el menor esfuerzo por ocultarse. Su firma de radar era limpia, nítida, inconfundible. Su baliza AIS estaba apagada, pero en lo alto, satélites militares transmitían en tiempo real cada pulso, cada sombra, cada reflejo en el mar. Ojos en el cielo, oídos bajo las olas, y probablemente, acechando en silencio, un submarino clase Virginia vigilaba cada metro del fondo marino. Nadie entra en aguas disputadas sin un plan de respaldo, y China lo sabía. Apenas unas horas después, los medios estatales chinos empezaron su respuesta. Imágenes de drones, clips de un destructor tipo 052D siguiendo al Lawrence, siempre a distancia, siempre observando, pero sin atreverse a cerrar el cerco. Informes surgieron. Cazas J-16 chinos habían sido desplegados. Volaron cerca, rozando el filo invisible de la provocación, pero nunca, jamás, cruzando. Porque todos los pilotos, en Washington y en Pekín, conocen perfectamente dónde termina la diplomacia y dónde empieza el infierno.
Si uno de esos aviones hubiera invadido el espacio aéreo del Lawrence, o si uno de esos destructores hubiera intentado bloquear su paso, el juego habría cambiado en un solo latido, y el mundo, una vez más, habría contenido la respiración. Las reglas de enfrentamiento en el estrecho de Taiwán son claras, pero también increíblemente frágiles. Un bloqueo de radar malinterpretado, una maniobra demasiado cerca, un giro equivocado en el momento equivocado. Y lo siguiente que escuchas no es un comunicado diplomático, es el rugido del sistema de combate Aegis entrando en acción. Y si eso sucede, China no sería la única mirando, porque aquí no solo está en juego el futuro de Taiwán, se trata de algo mucho más grande. ¿Quién controla el derecho de navegar libremente sobre mares internacionales? Y Estados Unidos no vino aquí para jugar a la defensa. El Lawrence completó su tránsito en menos de 12 horas, sin incidentes, sin desvíos, sin una sola palabra malgastada. Pero no te equivoques, el silencio no era paz, era tensión pura, acumulándose en cada ola, esperando su siguiente estallido. Y ese momento no tardaría en llegar. Justo cuando el USS William Lawrence desaparecía en la niebla tenue del Pacífico, otro punto de presión se encendía, esta vez más al sur. Apenas a 160 kilómetros de distancia, al otro lado del estrecho de Luzón, nuevas sombras empezaban a moverse. Buques de guerra, hombres armados, tropas movilizándose. Filipinas y Estados Unidos daban inicio al ejercicio Balikatan, el mayor ejercicio militar conjunto de su historia reciente. Más de 14.000 soldados desplegados, docenas de barcos listos para la acción, cazas de combate rugiendo sobre el océano, baterías de misiles instaladas en playas antes tranquilas, y simulaciones de asalto anfibio, tanto por tierra como por mar, puliendo cada táctica, cada maniobra. La sincronización no fue coincidencia. Pocas horas después de que China se jactara de advertir al destructor estadounidense, los infantes de marina de los Estados Unidos ya estaban desplegando sistemas de cohetes HIMARS en una playa filipina, con un mensaje aún más fuerte que cualquier comunicado. Estamos listos. Una demostración de fuerza, absolutamente, pero también un mensaje claro, directo, imposible de ignorar para Pekín. No solo estamos navegando por el estrecho de Taiwán, estamos posicionando fuego, justo detrás del horizonte. En los manuales de guerra, eso se llama modelar el campo de batalla. Y no tengas duda, China estaba mirando, especialmente porque, apenas días antes, ellos mismos habían hecho su propio movimiento. Un grupo de ataque de portaaviones, liderado por el Shandong, uno de los portaaviones más modernos del EPL, había navegado frente a la costa norte de Filipinas, dentro de su zona económica exclusiva, un despliegue que encendió todas las alarmas en Manila, provocando patrullas aéreas inmediatas y una activación masiva de barridos de radar. El mensaje era claro: podemos flanquearte, desde el norte y desde el sur. Pero Filipinas no se echó atrás. Mientras la armada del EPL difundía videos de propaganda mostrando interceptaciones y formaciones navales, el Comando del Pacífico de los Estados Unidos se dedicaba a otra tarea: recolectar todo. Satélites en órbita, drones de alta altitud, buques de superficie, todos registrando cada maniobra, cada sobrevuelo, cada persecución marítima, datos que no aparecieron en los titulares, pero sí en los centros de comando y planificación militar, de Okinawa a Guam, porque detrás de cada declaración diplomática educada, una pregunta comenzaba a susurrarse en pasillos cada vez más tensos. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar China esta vez? Porque si esto no era solo otra demostración de músculo, si esto era realmente el primer acto de algo mucho más oscuro, entonces, cada maniobra naval, cada ejercicio conjunto, cada destructor en patrulla, cada despliegue de portaaviones, no eran advertencias, eran ensayos generales. Y mientras los discursos políticos y los titulares sensacionalistas llenaban las pantallas, el acero cruzaba los mares, y lo hacía rápido, muy rápido. Pekín no parpadeó, pero tampoco se quedó callado. Mientras el USS William Lawrence abandonaba el estrecho de Taiwán y las fuerzas estadounidenses junto a sus aliados intensificaban sus ejercicios, a apenas unos kilómetros de las costas chinas, el Partido Comunista entraba en modo de máxima alerta. Un nuevo comunicado del Comando del Teatro Oriental del EPL estalló como una alarma, más afilado, más agresivo, más directo. Esta vez, las palabras ilegal, provocador e irresponsable no eran advertencias veladas, eran acusaciones abiertas. En los medios estatales, presentadores vestidos de uniforme naval transmitían, con rostros graves, mensajes de advertencia sobre supuestas infiltraciones hostiles. Y mientras los portavoces del EPL condenaban públicamente el tránsito del destructor, lo calificaban como una peligrosa demostración de fuerza, diseñada para intimidar y perturbar la paz regional.
Pero detrás de toda esa retórica dramática, se estaba construyendo algo mucho más frío, una narrativa. Porque para China, esto no se trata simplemente de un barco navegando cerca de su costa. No, para ellos, cada metro del estrecho de Taiwán no es aguas internacionales, es su corredor doméstico, su mar interno, su línea roja. Llevan años trabajando para imponer una nueva narrativa, que en esas aguas, las reglas son diferentes, que la libertad de navegación no aplica, que los buques de guerra occidentales deben pedir permiso para pasar. Pero la realidad internacional dice otra cosa. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, tratado que incluso China ha firmado, reconoce claramente: el estrecho de Taiwán es una vía marítima internacional. Y para Estados Unidos, ese estrecho es una autopista abierta al mundo, no diferente del estrecho de Gibraltar o del Canal de la Mancha. Este choque de definiciones no es un simple debate semántico, es una batalla doctrinal, una donde el significado lo es todo. Porque si el mundo acepta que el estrecho de Taiwán es territorio chino, cada tránsito futuro se convertirá en una escalada, un incidente diplomático, una ficha más en el tablero de negociación. Pero si Estados Unidos sigue navegando libremente, sin desafíos, sin disculpas, la narrativa de Pekín se agrieta, se erosiona, se debilita ante los ojos del mundo. Y hoy, Estados Unidos no solo navega mientras sus aliados regionales lanzan fuego real al sur, y sus plataformas de vigilancia ISR cartografían, en detalle, cada centímetro de la costa china al norte. Nada de esto es casualidad, esto es presión estratégica, calculada, letal. Así que mientras China proyecta imágenes de cazas J-16 patrullando, de destructores siguiendo de cerca a buques estadounidenses, la verdadera realidad es mucho menos cinematográfica y mucho más peligrosa. Pekín intenta marcar el ritmo, pero es difícil imponer la música cuando apenas logras seguir el compás. Y China no solo observaba, reaccionaba al tránsito, reaccionaba a los ejercicios, reaccionaba al hecho innegable de que su propia costa ya no era un muro, era una ventana abierta de par en par, y a través de esa ventana, la Marina de Estados Unidos estaba mirando. El estrecho de Taiwán seguía en calma, pero era una calma engañosa, tensa, afilada como el filo de una hoja. Cuando el USS William Lawrence cruzó el extremo este del estrecho, la región entera dejó de respirar. Contenía el aliento. Cada satélite, cada radar, cada escucha submarina observaba cada movimiento, no con discursos, no con titulares, sino con ojos invisibles, ojos que vigilan, ojos que anticipan, porque cuando todos sospechan que algo más grande se acerca, el silencio deja de ser tranquilidad. Aquí está la verdad. No fue el mapa lo que cambió esa noche. Fue el pulso del juego, el ritmo oculto bajo cada ola. Y en la guerra moderna, el ritmo lo decide todo. En Pekín, el impacto fue inmediato. Fragatas en reparación, llamadas de vuelta al servicio en cuestión de horas, patrullas aéreas, aumentadas en número y frecuencia, alarmas silenciosas activadas bajo el mar. Incluso ferries civiles, cruzando el estrecho de Taiwán, comenzaron a reportar algo perturbador. Interferencias de radar, pulsos invisibles, barridos electrónicos recorriendo el horizonte, buscando, cazando, algo que no podían ver, pero sabían que estaba ahí. Submarinos, ojos invisibles, silencio letal bajo las olas. Y así, un simple tránsito de rutina se convirtió en una declaración silenciosa, una que no se podía ignorar, una que estaba reescribiendo las reglas. Y del lado estadounidense, el grupo de ataque 5 no redujo la marcha. No había titubeos, no había pausas. El USS Lawrence retomó su lugar en la formación, junto al portaaviones USS Carl Vinson, avanzando hacia el este, una muralla flotante de acero, sensores y voluntad. Cada ojo, cada radar, cada sonar, vigilando en todas direcciones. En el aire, los P-8 Poseidon patrullaban los corredores de lanzamiento, escaneando el horizonte sin descanso, buscando algo, cualquier cosa. Firmas de misiles, vehículos rápidos de superficie, o peor aún, enjambres coordinados. Y mientras todo esto ocurría, sin titulares, sin alardes, Taiwán también se movía, discretamente, silenciosamente. Más vuelos de interceptación por parte de la Fuerza Aérea Taiwanesa, más actividad en los sitios de radar ocultos en las colinas, centros logísticos operando a máxima capacidad. Incluso las rutas que conducen a los búnkeres de montaña vieron un aumento en el tráfico militar. No hubo anuncios, no hubo alarmas, solo una realidad fría y calculada. Todos se estaban preparando.
porque aunque no volaron misiles, y aunque no se disparó ni un solo tiro, las reglas del juego cambiaron ese día. Hasta ahora, China había operado bajo una suposición peligrosa, que Estados Unidos evitaría riesgos, que ante una provocación fuerte, Washington parpadearía, que bastaba una advertencia lo suficientemente agresiva para forzar la retirada. Pero el USS Lawrence no parpadeó, no titubeó. Cruzó el estrecho con un profesionalismo quirúrgico, y con cada milla recorrida, enviaba un mensaje que retumbaba más fuerte que cualquier comunicado oficial. No pedimos permiso. Y si eso se convierte en la norma, si el miedo deja de dictar los movimientos, toda la estrategia china comienza a desmoronarse. Su juego de faroles, su guerra de zona gris, su táctica de cortar en rebanadas, para ganar terreno sin disparar un solo tiro. Porque cuando tu enemigo deja de temer tu reacción, cuando deja de ajustar sus pasos a tu sombra, pierdes la ventaja. Y Pekín lo sabe. Por eso la propaganda fue ensordecedora. Por eso los cazas J-16 rozaron los límites de lo permisible. Por eso, el mismo vídeo de un destructor chino escoltando a Lawrence se repitió en bucle en la televisión estatal, como si con cada repetición pudieran convencerse a sí mismos. Todavía tenemos el control. Pero seguir un barco no es control. El verdadero control es dictar lo que ese barco hace después. Y ahora mismo, los únicos moldeando el ritmo, la narrativa y el terreno en el Pacífico son aquellos que llevan un parche azul con anclas cruzadas. Y aquí es donde el cuadro se amplía. Esto no fue solo una provocación naval, fue una prueba de nervios, una prueba de resistencia. Estados Unidos no solo estaba navegando, estaba midiendo hasta dónde está dispuesto Pekín a llegar, antes de que empiece algo mucho más grande, midiendo hasta dónde estaría dispuesto a llegar el EPL antes de parpadear, poniendo a prueba si el estrecho, durante tanto tiempo un punto de especulación, realmente colapsaría bajo presión. Esta vez no estalló, pero las costuras se notaron, y mucho. Un aumento repentino en el tráfico de comunicaciones, despliegues atípicos de unidades de respuesta rápida, un pico alarmante de ciberataques de prueba contra infraestructura crítica de Estados Unidos y sus aliados, todo detectado en las primeras horas posteriores al tránsito del Lawrence. Pekín estaba nervioso, no en estado de pánico, pero sí lo suficientemente alterado como para revisar 2 veces su manual de juego. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Ese manual, que durante años había sido su carta de navegación, se basaba en un solo principio, que el tiempo estaba de su lado, que eventualmente Estados Unidos se cansaría de jugar al sheriff en el Pacífico, que Taiwán se sentiría aislado y vulnerable, que las alianzas regionales se fracturarían bajo la presión económica y la intimidación militar. Pero ahora, ese cálculo empieza a fallar, porque cada ejercicio conjunto como Balikatán no es solo entrenamiento, es un martillazo más en la forja de un escudo regional. Cada destructor que atraviesa el estrecho de Taiwán, sin desviarse, sin parpadear, sin pedir permiso, empuja la línea roja un poco más hacia atrás. Y cuando las líneas rojas retroceden, el juego de dominancia en Asia cambia para siempre. Y cada vez que China intenta intimidar, con un sobrevuelo de cazas o una persecución de destructores, la respuesta estadounidense no es retirada, es refuerzo. El Pacífico se vuelve más afilado, más rápido, menos predecible. Y cuando la imprevisibilidad se convierte en la norma, las probabilidades de una mala interpretación se disparan. Basta un blip erróneo en una pantalla de radar, un piloto nervioso, una maniobra fuera de tiempo. Eso es todo lo que se necesitaría. Y de repente, ya no estaríamos hablando de un tránsito rutinario. Estaríamos hablando de puntos de conflicto, de informes posteriores a un choque, de guerra. Por eso esto importa, porque esto no fue solo un mensaje entre destructores, fue un mensaje dirigido al mundo entero. Las líneas de influencia están siendo redibujadas, y los borradores se mueven rápido. Así que aquí estamos, un destructor solitario, un estrecho angosto, un mensaje enviado sin disparar un solo tiro. Pero no confundas el silencio con la calma. El estrecho de Taiwán ya no es simplemente un agua disputada, es un escenario, es una válvula de presión, es un campo de prueba para la disuasión moderna. Y todos están mirando para ver quién parpadea primero, porque el próximo incidente puede no venir con una advertencia, y la respuesta puede no llegar acompañada de un comunicado de prensa. Esto no fue solo sobre cruzar un estrecho, fue sobre marcar territorio sin disparar un solo tiro. Fue sobre recordar al mundo quién controla realmente el ritmo del Pacífico. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos protegiendo la paz o caminando sobre el filo de una navaja? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Los leemos todos. Cada perspectiva suma a la conversación que el mundo necesita tener. Apóyanos suscribiéndote, dando like al video para que podamos seguir trayendo misiones reales. Activa la campanita para no perderte el próximo informe. Hasta la próxima.